¿Vas a una parada y temes quedarte parado? ¡Me quedo muerta! ¿Te da más miedo el monitor que el paciente? Si la arritmia te acojona, no sabes qué dosis poner de amiodarona. Pues quédate con nosotras. Somos Marta Parras Y Blanca Valls, y esto es Stay and Play, un podcast de emergencias para escuchar de camino a la guardia. Hola, yo soy Adrián Cardo. Stay and Play es un podcast hecho por médicas y médicos de familia para ayudar a nuestros compañeros y compañeras a sobrellevar mejor la bonita y difícil disciplina de la medicina de urgencias. Si te gusta lo que oyes, síguenos en YouTube, iVoox o Spotify. Y ahora te dejo con el programa. ¿Cómo están ustedes? Pues bien, tenía ya muchas ganas de volver a grabar. Es que está muy guay esto. De hecho, el tema de hoy nos lleva a una cosa que nos puede pasar a todos los médicos, pero me está encantando ver aquí tu cuaderno de apuntes, Blanca, en el que lo mismo pone parada que pone sarcoidosis. O sea, es que la fantasía de la medicina de familia, ¿eh? Es o tratar sarna o intubar a un tío en la calle. Sí, y de hecho está tachado proceso eutanásico. O sea que... Madre mía, si es que... valemos para todo, para un roto y para un descosido. Bueno, Blanca, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de cómo atender una parada cardiorrespiratoria. Qué miedo. Sí, y en un paciente adulto, persona mayor, grande, más de 50 kilos. Y bueno, la idea que tenemos es no abordarlo directamente como en las guías, que para eso están en las guías, sino un poco de ponernos en la piel de la persona a la que le dicen que tiene que atender una parada o que está viendo a una persona y de repente se para. Luego es que las guías dan como rabia porque ves que el esquemita es muy sencillo y tú dices, vamos a ver, sí, pero tengo a una persona tiesa delante, no puede ser así. Entonces yo creo que todo lo que podamos asemejarlo a la realidad está bien. Así que, bueno, vamos a introducir un poco, vamos a plantear la llegada a un domicilio en el que nos han dado la alerta con que el paciente ya está parado, está en parada reconocida, o que nos llaman por un paciente que tiene otro motivo de consulta y ¡bum!, se nos para en la cara. Directamente. Muy bien, pues ¿cómo quieres que empecemos? ¿Empezamos directamente con el que está parado? Sí. ¿Sí? Venga. Pues vamos al lío. Nos dan un aviso y, bueno, la primera... Cuando llegamos al domicilio o está en la calle y nos encontramos una persona que ya está en parada y que nos habían avisado que está en parada, nos surgen muchísimas dudas, ¿no? La primera es cuánto tiempo lleva en parada y otra es si esa persona está siendo atendida mientras que nosotras llegamos, ¿no? Entonces, para esto creo que hay que tener en cuenta que lo prioritario cuando hay una parada es saber que cada minuto de hipoxia que ese cerebro está sin oxigenarse, pues es tiempo que el cerebro se va perdiendo. Sí. Pues es importante. Y la otra es que el momento de inicio de empezar la cardiocompresión es fundamental, que la cardiocompresión se haga bien, también es fundamental, y que va a salvar la vida en el caso de que la parada sea desfibrilable, el utilizar un DESA, ¿no? Sí, o sea, yo creo que es importante también recalcar, antes de meternos en soporte vital avanzado, bueno, nosotros siempre llevar un buen reloj encima, Casio, que nos paguen, regálanos relojes cuando nos hagamos famosas, llevarlo encima, tener claro que las medidas salvadoras son las cardiocompresiones y la desfibrilación precoz, y luego tener en cuenta cuándo ha empezado la parada, condiciones de vida previas de la persona, si podemos tener acceso a ellas, porque hay veces que es sacable o no sacable, y empezar en condiciones. Entonces, llegamos a la calle con nuestro equipo médico, Blanca, y hay un fantástico testigo lego, dícese también de persona que ha tenido formación en RCP básica, súper importante en los coles y en los sitios públicos, llega y nos dice que lleva 5 minutos dándole cardiocompresiones a este paciente que ha reconocido muy bien con la respiración y con el pulso que está en parada.
Muy bien. Pues entonces lo primero que debemos hacer, aparte de no dejar de darle compresiones, él o nuestro técnico en este caso, que empezaría para asegurarnos una buena calidad también del masaje, sería ponerle las palas, los parches o monitorizarlo, ¿no? De alguna manera para saber si es un ritmo desfibrilable o no, ¿no? Una vez que tengamos eso, tenemos que identificar si el ritmo es desfibrilable o no desfibrilable. En el caso de... Y luego, o sea, mientras que nosotros estamos haciendo eso, pues que la enfermera o el enfermero vaya cogiendo una vía, ¿no? El acceso venoso, si no se consigue en menos de 1 minuto, ya tiene que ser con vía intraósea, porque es igual de importante las cardiocompresiones, bueno, igual no, más, pero que la medicación nos va a ayudar mucho en caso de que sea una patología reversible y un caso en el que estemos viendo que es una persona que puede salir adelante. Entonces, de las 3 personas que estamos, tenemos a uno dando masaje, otra cogiendo la vía, ya sea venosa o intraósea en el caso de nuestro de urgencias extrahospitalarias, y nosotros valorando con el monitor si podemos desfibrilar o no. Y con vía aérea. Y con vía aérea, todo a la vez, muy bien. Entonces llegamos, comprobamos que no hay pulso, que no respira y vemos ritmo con el monitor. Entonces nos podemos encontrar con ritmos no desfibrilables, que sería la actividad eléctrica sin pulso o la sistolia, como bien dice Blanca, y empezaríamos con nuestra vía periférica a administrar el primer miligramo de adrenalina en cuanto tengamos la vía. Una vez tenemos esa primera dosis de adrenalina, contamos o bien cada 2 ciclos o cada 3-5 minutos para seguir poniendo la medicación. Pero ¿qué es lo más importante en la parada? Ir revaluando a cada 2 minutos de cardiocompresiones. No revaluar antes, porque entonces estamos parando el dar masaje, que es lo fundamental, y no se puede valorar lo que dice la pantalla del monitor mientras que estamos dando masaje, porque nosotros con el masaje pues estamos alterando el ritmo del corazón. Así que esperad 2 minutos con el reloj Casio, con el reloj del monitor, o 5 ciclos de 32, que es el equivalente a 2 minutos, ya cada uno que cuente como pueda, pero hay que contar, es importante el tiempo, para que así ahí veamos si ha cambiado la situación que tiene el paciente. Entonces, esto puede darse tanto en asistolia como en actividad eléctrica sin pulso. Y lo importante, siempre que estamos a la cabeza de una parada, aparte de ir gestionando la vía aérea, que ya hablaremos de ello un poquito más adelante, es ir viendo las causas. Entonces, el ritmo en el que está el paciente nos va a dar un poco de pistas acerca de cuáles son las posibles causas de parada. Si estamos ante una sistolia, hay que pensar principalmente en hipoxia o en hipovolemia, en función de si estamos en una parada generalmente traumática o una hipoxia en caso de que no sea traumática. Y en la actividad eléctrica sin pulso tenemos que valorar las pseudoactividades eléctricas sin pulso, que serían las mecánicas, como puede ser taponamiento pericárdico, neumotoras a tensión y el terrible TEP, o las puras, que serían más de perfil de temperatura, de hipotermia y hipertermia, o alteraciones hidroelectrolíticas, porque esas causas son reversibles y tenemos que tratarlas dentro de la parada. Vale. Para eso también estaría bien que algún día si revisamos el uso del gasómetro para cuando nos llegue y tengamos gasómetros, bueno, que... Claro, o sea, esto siempre es valorando condiciones ideales, ¿no? Que es que todos los servicios de extrahospitalaria sean fantásticos y tengan un ecógrafo estupendo y un gasómetro estupendo que se puede intuir. O sea, al final el ojo clínico siempre está ahí. El ojo clínico nos ha seguido desde Avicena, así que eso sigue con nosotros. Sigamos usándolo. Pero bueno, entonces, esto en el caso de los no desfibrilables. ¿Qué pasa si estamos con la portada de los Arctic Monkeys en el electro o una FV de copón? ¿Qué podemos hacer, Blanca? ¿Qué hacemos esas con dos eso? imágenes hay que grabarlas en el cerebro, porque esas 2 imágenes, si las reconoces, ya sabes, ya te has quitado un montón de problemas, porque en la actividad eléctrica sin pulso hay veces que te puede confundir con esto que está pasando, pero te va a dar clave la clínica del paciente, pero las 2 imágenes de los Arctic Monkeys. los La Arctic portada está como muy clara. pues nos van a ayudar, ¿no? Entonces, en ese caso, y teniendo en cuenta que cuando llegamos nosotras ya el paciente está parado, o sea que no hemos visto cómo se para, no. tenemos que valorar pues lo mismo de antes, de que si se le ha estado haciendo o no masaje, cuánto tiempo lleva y así, pero tenemos que dar un choque
cuando podamos. Justo, o sea, la diferencia clave entre los que sí que se benefician de desfibrilación y los que no, es que efectivamente se benefician de desfibrilación. Entonces el corazón está que no sabe para dónde va y hay que darle un choque como cuando las teles antiguas se quedaban pilladas. Entonces el momento en el que se identifica es poner los parches, si no tenía ya un DESA previo puesto, de estos que hay en puntos cardioprotegidos, y chispar desde el principio. En cuanto se reconoce, se chispa. Vale. He de decir que en mi chuleta que tengo aquí pone así como para Blanca del futuro, ponle gel a las palas, si te agobias, usa los patches. Claro, esto, teniendo en cuenta los diferentes, como siempre vamos a intentar tener en cuenta en nuestros programas, es que hay diferentes medios para hacer medicina, y uno de ellos es medio rural en el que hay un monitor todavía con palas. Vamos, ya en el Chare donde yo trabajo el monitor tiene palas, pero en el Cero es que es inconcebible que no haya parches. Claro, así que las palas sí se puede. Es cierto que ya las guías te recomiendan sí o sí los parches, pero es que hay sitios en los que no va a haber parches. ¿Qué te asegura el parche? Que tienes la zona fija, que no tienes que estar como empujando con las manos y que no se te mueve por sudor, por el propio medio del paciente, porque tú te pongas nerviosa, como pones tú ahí en tu chuleta. Entonces, una vez identificamos el ritmo, se chispa y luego, como el ritmo previo, 2 minutos de cardiocompresiones de calidad, paramos, controlamos pulso y monitor. Si siguen el mismo ritmo, seguimos chispando. ¿A cuánto chispamos? Porque hay una ruletilla ahí que tiene un montón de números. Sí, máxima energía. Ha habido como 1000 discusiones, hay unos monitores que tal, que cual, que no sé qué. El truco más sencillo para no pensar es a máxima energía. Yo también haría lo mismo. Abogamos por eso. Una preocupación menos de qué tipo de monitor es el que tenemos o... Ayudas cognitivas, sí, totalmente. Al máximo y fuera dudas. Sí que es verdad que según el monitor vamos a necesitar una u otra, o va a haber diferentes modos que nos van a permitir poner diferentes energías. El truquito más fácil es ponerlo a la máxima, pero es verdad que hay 2 tipos de monitor, bifásico y monofásico. El bifásico, la máxima va a ser 200 y el monofásico, la máxima va a ser 300. Hay algunos modos dentro del monitor que te permiten desfibrilar a cargas más bajas. Por ejemplo, en ciertos monitores el modo DEA te permite ponerlo a menos carga y sigue siendo efectivo. Lo que pasa que por facilitar el trabajo yo recomendaría ponerlo a máxima, pero que esto también existe y hay que tenerlo en cuenta. Y que en el caso de que con el modo DEA veamos que, por ejemplo, un paciente está con una fibrilación ventricular, una taquicardia ventricular y no responde porque se podría poner más, pues podemos nosotros quitarle el modo DEA y chispar un poquito más fuerte. Justo. Entonces, hemos dado nuestro primer chispazo, primer ciclo de cardiocompresiones, segundo chispazo, tercer ciclo de cardiocompresiones y llegamos al tercer chispazo. Blanca, en el tercer chispazo, ¿qué tenemos que hacer aparte de chispar? Poner medicación. Perfecto. Ahí ya hemos tenido tiempo, se supone, para coger una vía, ya sea venosa o intraósea, y entonces ahí hay que poner la medicación. Son 3 fármacos los que hay que memorizar y si revisamos el material que tenemos, a lo mejor con memorizar 2 es suficiente, ¿vale? Pero ya está. Uno es la adrenalina, que es el mismo que vamos a utilizar en el ciclo no desfibrilable, y los otros 2 son la amiodarona o la lidocaína, ¿vale? Justo. Entonces tenemos la primera ayuda, que sería la adrenalina, que es un vasoconstrictor periférico que nos va a permitir hacer una redistribución de sangre más efectiva para salir de la parada, y por otro lado el antiarrítmico, que la primera vez que se plantea poner esta medicación sería dosis máximas, que sería amiodarona 300 miligramos o lidocaína 100, y esa sería la primera carga de medicación. Vale, ponemos la medicación, continuamos con los 2 minutos o los 5 ciclos de cardiocompresiones. Llegamos a la siguiente reevaluación, que sería la cuarta. Ahí no ponemos más medicación, sino que hacemos chispazo. Genial. Otros 2 minutos y llegamos al quinto chispazo. En este quinto chispazo y quinto ciclo de reevaluación pondríamos la segunda carga de medicación. Claro. Que serían 150 de amiodarona, que sería la mitad, o 50 de lidocaína, que sería la mitad también. Y el miligramo de adrenalina. Seguimos. Ahora, una vez que seguimos al siguiente, ya estaríamos hablando del sexto ciclo. Ahí, si el paciente sigue en el mismo punto, volveríamos a chispar, no se pone medicación, y en el siguiente, pues otra vez habría que valorar la medicación.
¿Ponemos amiodarona esta vez? No. Error, ya no. Vale, entonces, por ejemplo, si solo. utilizamos la amiodarona, pues que sepamos que durante la parada, antes de poner una hipotética medicación posterior, solamente harían falta 3 ampollas, que serían 2 de 150 al principio y luego una para la quinta vez que se evalúe. Y de lidocaína, pues serían 100 y 50. Pero ya está, o sea que teniendo 3 ampollas, por ejemplo, de amiodarona, no es necesario tener más. Claro. Paréntesis, es que no sé de cuántos son las ampollas de lidocaína. De 100. Pues entonces de lidocaína necesitaríamos como 3 ampollas de amiodarona o 1,5 de lidocaína. Sí. Y luego, ¿qué haríamos con este ritmo? Pues exactamente igual que con el paciente que tiene un ritmo no desfibrilable. Ya poner adrenalina a ritmos alternos. Es decir, un ciclo sí, un ciclo no, un ciclo sí, un ciclo no. Así. Vale. Bueno, Blanca, pasamos ahora al paciente que se nos para en la cara. Eso sí que da miedo, ¿eh? Sí, todo da miedo en general. Vas viendo que se va y tú dices, no, Paco, no te pares, no te pares. Y luego es curioso porque cuando salen de estas paradas que son de estas, cuando te fibrilan en la cara y consiguen salir, no se acuerdan. Es como que tienen una confusión postcrítica como si fuera una epilepsia, que es como, ¿qué ha pasado? Y tú, madre mía, ¿qué ha pasado? ¿Qué has estado al otro lado, Paco? Bueno, primero, si eso le pasa estando sentado, ¿que tenemos que tumbarlo o no lo tumbamos? la cosa es que en el transcurso de tumbarlo, porque va a ser más fácil para el funcionamiento del equipo, hay que darle cardiocompresiones, que esto es una cosa nueva de las guías de este año, que es que le atuces ahí el pecho aunque esté sentado, que da igual. Entonces, importante con estos pacientes. Vamos a poner el caso, un paciente que nos avisan por un dolor torácico, un paciente que ya tiene un par de stent puestos de hace un par de años, controla bien la medicación, pero está con un dolor torácico. Vamos a la casa, se le ponen sus electrodos para hacerle un 12 derivaciones y se nos va. Se nos va viendo que se pone palidillo y que va... Entonces, ¿que está sentado? Pues lo que hay que hacer primero es comprobar que esté en parada. No tiene pulso, respira regulenchis, estamos ahí con gasping, para el suelo, y mientras está en el suelo intentamos hacerle cardiocompresiones. Fuera los electrodos y le ponemos los parches. Vale. Y volvemos a exactamente lo mismo que antes. Nos vamos colocando, técnico con parches y monitor, enfermería con vía, si no la tenemos ya cogida. Bien. Y nosotros nos ponemos con vía aérea y a valorar el ritmo. Bien. ¿Qué ritmo nos podemos encontrar aquí? Aquí lo más normal es que nos encontremos un ritmo desfibrilable. Justo. Pero puede ser también no desfibrilable. Lo que pasa es que lo más normal es que sea desfibrilable porque estamos viendo como justo lo tenemos delante nuestra, ¿no? Sobre todo en este caso, ¿no? Que es pues igual una persona joven que con patología coronaria, que vamos a atenderlo porque tiene un dolor torácico. Sabemos que generalmente los ritmos desfibrilables suelen ser por infarto. Entonces, ponemos los parches y nos está fibrilando. ¿Qué hacemos? Hay que dar descargas, porque lo que queremos es decirle a ese corazón que vuelva en sí. ¡Vuelve! Es como un corazón desordenadillo, ¿no? Sí. Que está ahí, que no sabe muy bien por dónde tirar, entonces queremos decirle, oye, vuelve a funcionar, que tú sabes hacer esto. Entonces, lo ideal es darle 3 descargas rápidas. Porque lo hemos presenciado. Claro. ¿Cómo se las damos? Pues giramos la ruleta al máximo y le damos primero la primera. Valoramos si ha cambiado la situación, porque a lo mejor con una sola descarga pues ya es suficiente, pues no vamos a seguir dándole más. Si la situación es la misma y el paciente sigue en parada, damos una segunda descarga y ahí ya sabemos que si con 2 descargas la cosa no va bien, pues directamente damos una tercera. Recordar que entre estas descargas, si se pueden dar cardiocompresiones, es lo ideal. Si no, pues ya está, pero que lo ideal es continuar. Vale. Entonces, a partir de estas 3 descargas, ya lo suyo sería tener una vía periférica y pondríamos el primer fármaco, que es la amiodarona, a dosis máximas. ¿Adrenalina se pone? En este punto no. No. Porque en este caso, comparándola con la parada que no hemos presenciado en ritmo desfibrilable, esto contaría como la tercera descarga para poner la amiodarona, pero como la primera descarga para poner la adrenalina. Por lo tanto, esperaríamos a la quinta descarga de este ritmo para empezar a poner la adrenalina. Necesitamos darle toda la carga antiarrítmica al corazón porque se acaba de parar. O sea, no es que no esté llegando la circulación a nivel periférico, es que el corazón está liado. Hay que darle antiarritmia. Entonces, 3 descargas. Primera amiodarona dosis máximas o lidocaína dosis máximas. 2 minutos de cardiocompresiones, revaluamos. Chispazo. Ya sería el cuarto. 2 minutos de cardiocompresiones. Y ahí sí ponemos la medicación, adrenalina y amiodarona, una única ampolla. Eso es, 150 miligramos o lidocaína 50. Y luego de nuevo volvemos a entrar a ciclos alternos para poner la adrenalina y los chispazos a cada 2 minutos de revaluación.
Vale, en todo este batiburrillo de pacientes que hemos contado, hay que tener en cuenta que médico o médica se tiene que encargar de la vía aérea. Entonces, entre los ciclos de 32, cuando se estén dando las cardiocompresiones, deberíamos aprovechar para aislar vía aérea. ¿Que se puede aislar completamente con tubo endotraqueal? Fantástico, maravilloso. ¿Que no? Con dispositivo supraglótico, pero hay que tener en cuenta que además de las cardiocompresiones necesitamos que esa oxigenación sea lo más óptima posible. Uh-huh. En el caso de que la vía aérea no esté aislada, pues tendríamos que dar 2 ventilaciones cada 30 compresiones. En el caso de que la vía aérea esté aislada, pues no habría que parar las compresiones, que serían el equivalente a unas 100 compresiones por minuto, y daríamos a 10 respiraciones por minuto. Entonces, no habría que sincronizar el que está dando el masaje con nosotros que estaríamos en la cabeza del paciente. Justo. Bueno, pues ya una vez que hemos visto así los casos que nos podemos plantear, ya cosas un poquito más finas. La medicación generalmente va toda en bolo, ¿vale? Las cardiocompresiones tienen que ser como una profundidad aproximada de entre 5 y 7 centímetros. Codos estirados, manos Justo. bien puestas y cansa. A la hora de dar ventilaciones necesitamos, si son 2 personas, magnífico para poner la mascarilla bien fija a la cara y apretar el ambú, no mucho, pero como si fuera una respiración normal, ¿vale? Para poder ventilar al paciente de manera correcta. Luego tampoco tenemos que olvidar que hay que tratar las causas reversibles intraparada. Es decir, si tenemos un paciente que sospechamos que tenga un tromboembolismo pulmonar y lo confirmamos, pues o porque tengamos el dímero D a mano, porque tengamos un ecógrafo a mano que podamos hacer uso de él y veamos signos de sobrecarga derecha y que sospechemos que el ritmo nos ayuda, hay que tratarlo intraparada. No olvidar que en el caso de las paradas traumáticas tenemos que tratarlo a tope. ¿Qué quiero decir con esto? Los motivos de parada dentro de un trauma pueden ser por un shock hipovolémico, por lo tanto, poner líquido y ácido tranexámico y pinchar. ¿Pinchar el qué? Ambos pulmones y pericardio. Ese paciente probablemente no salga de la parada, pero tenemos que ir a por todas. O sea que con esto quiero remarcar que hay que tratar intraparada dentro de lo que sepamos de la patología que ha podido generar esto. Pero vamos, que es todo lo que se pueda tratar, que se trate. En el caso de poner el ácido tranexámico, sería 1 gramo en 100 mililitros de suero. Sí. Vale. Vamos a pensar que, bueno, que tenemos el paciente que hemos llegado, estaba en parada y de repente ya no está en parada. Eso pasa muy poquitas veces, ¿vale? Entonces, en el caso de que el paciente salga de la parada, que suele ser, por desgracia, pues una parte muy pequeñita de los casos, un 16%, tenemos que continuar cuidando al paciente. Esos son los cuidados post-RCP. ¿Cuáles son, Marta? Esto es relativamente sencillo, si habéis escuchado el primer programa, porque es hacer un ABCD. Entonces, ¿qué vamos a hacer? 1, vigilar que la vía aérea esté permeable, que el tubo esté bien, que el monitor, o sea, que el ventilador no nos esté dando ningún tipo de alarma. 2, valorar la auscultación, bueno, no hace falta hacer percusión, inspección y palpación porque entendemos que ya la hemos hecho. Pero que la saturación de oxígeno esté por encima de 92 con el aporte que le estamos dando. Valorar que la tensión arterial sistólica esté por encima de 65 milímetros de mercurio, la media. Si no, se puede poner una perfusión de droga vasoactiva y evitar hipotermia e hipoglucemia. Esto es un ABCD para no matar al paciente una vez que lo hemos sacado de las fauces de la muerte. Muy bien. Entonces, una vez hemos hecho toda esta parte muy académica, que está estupenda, nos vienen los marrones con los que nos encontramos en nuestra práctica clínica, que es: ¿cuándo empiezo una parada? ¿Tengo que empezarla? Llevo 1 hora y media intentando reanimar al paciente. ¿Cuándo paro? ¿Cuándo no paro? ¿Qué hago? No me siento segura en la situación de la parada. La familia está mirando. Sí, la familia tiene que mirar, no tiene que mirar, ¿qué mejora el duelo? Bueno, un sinfín de preguntas que yo creo que sería interesante que abordásemos, querida Blanca. Muy bien, pues vamos al lío. Cuando vamos a un domicilio y nos encontramos a un paciente que ya está en parada o en la calle, primero que tenemos que valorar es nuestra seguridad. Parece un poco surrealista, pero es real. Suelen ser situaciones muy críticas, agudas, no esperables, donde todo el mundo está muy nervioso y esperan de ti que vayas con una varita mágica como una hada madrina salvadora, y eso no es así, no va a pasar. Entonces, primero y principal, que la situación sea segura, ¿vale? Antes de que os den un garrotazo por la espalda. Sí. Incluso plantear esto de cara a si el paciente no sale o ya está con signos de muerte evidentes cuando llegamos, que es que hay veces que nos tenemos que ir con el paciente porque nuestra vida peligra
Y es lo que has dicho tú, Blanca, que es que no es poco habitual que esto pase, que es que nos tenemos que ir porque nos matan en el domicilio o en la calle. O incluso, si por ejemplo es un sitio donde hay mucho jaleo, o si es un sitio, pues por ejemplo un campo de fútbol o un centro comercial, que hay veces que te compensa llevarte al paciente, a pesar de que no esté en situación de reanimar, por evitar, trauma de la gente que está por ahí y por facilitarle la vida al equipo y a la familia para que lleve el duelo de la mejor manera posible. Incluso antes de valorar, ya no te digo la patología del paciente, pero viendo un poco el percal que puede haber fuera de la ambulancia, si estás en unas condiciones que te permiten hacer la transferencia del paciente de medio hostil igual a calle a la ambulancia, cógelo y para adentro. ¿Por qué? Porque antes que la seguridad del paciente, prima la seguridad del equipo y del paciente, que eso al final engloba absolutamente todo. Entonces, si tienes una parada en la calle o en la casa, tienes la movilización del paciente a la ambulancia sencilla y que te va a facilitar muchísimo el trabajo, no lo dudes, hazlo. Otra situación es que cuando lleguemos al domicilio a valorar al paciente, veamos que tiene unos signos de muerte ya establecidos por un rigor mortis, livideces, que puede incluso estar en descomposición, ¿no? Ahí también se valoraría no hacer la RCP. Hay situaciones en las que la hacemos por presión de la familia, por dudas en un momento dado, por querer intentar hacer algo para que la situación se quede como facilitando a la familia y que parezca o que hayamos hecho algo, pero realmente ahí estaría bien indicado no empezar una reanimación. Luego también hay otro concepto que es verdad que es un poco delicado, pero es cierto que a nosotros nos sirve de cara a formación y a mejorar la vida de pacientes futuros que tengamos, que es con algunos pacientes que estamos viendo que no hay manera de que vaya a buen puerto las maniobras de reanimación, practicar. Es verdad que es una cosa un poco compleja, pero es cierto que cuando nosotros nos exponemos a casos reales es cuando más aprendemos, y es cierto que puede ayudar bien al duelo y como efecto colateral que nos beneficia a nosotros, plantearnos como directores de una situación de parada y practicar manejo de vía aérea, practicar algoritmos de parada, practicar situación en general. Entonces creo difícil. Que sí que es verdad que tienes tu razón, Blanca, en el sentido de hay ciertos momentos en los que no, pero hay algunos casos en los que sí se puede valorar me voy a meter porque mi aprendizaje aquí puede beneficiar a muchísimos pacientes que vienen más adelante. Esto es verdad que más entre nosotros, pero que es una cosa que no debemos dejar de mencionar porque es una realidad. Y que nuestra profesión es experiencia y pacientes y acumular pacientes y vivencias e ir practicando. Siempre que hagamos eso, pues obviamente en situaciones que se permitan, ¿no? Y con el respeto máximo al paciente y a la familia, y haciéndolo con delicadeza en situaciones en las que se vea que se puede realizar, ¿no? Bueno, esto con respecto al inicio. Con respecto a ¿cuándo paramos la parada? ¿Cuándo para el que para? Aquí también está complicado. Una de las cosas de cuándo parar que tenemos claras es cuándo no parar, que es bien, cuando el paciente está en un ritmo desfibrilable, ¿no? Que aunque llevemos muchísimo tiempo y ya más de media hora, una hora y sigamos, si ese corazón está en una fibrilación ventricular, una taquicardia ventricular sin pulso, pues seguimos todavía con el masaje y las descargas, ¿no? Eso es lo que tenemos claro. Luego lo demás es un poco más difícil, que es he hecho la RCP durante 20 minutos, está todo correctamente, pero el paciente no responde. Bueno, las guías dicen que se para. Que se puede parar, sí. O sea, sí que es cierto que con este tipo de pacientes que las paradas son más prolongadas, tenemos que tener en cuenta cuánto tiempo está el paciente en parada. Hay veces que se puede valorar el uso de bicarbonato a 1 molar a pasar rápido, sí, porque probablemente esté acidótico el paciente. O sea, al final la tríada de coagulopatía, hipotermia y acidosis ocurre en los pacientes que están en fallo multiorgánico. Se puede plantear, pero cuidado, no hay que ensañarse. Yo creo que es tarea de todo el equipo asesorarnos entre unos y otros para saber cuándo parar, pero efectivamente tras 20 minutos de RCP correcta con pacientes que no sean FVTV está más que aceptado por las guías que se puede parar. Luego también cuando no sabemos cuánto tiempo lleva parada realmente esta persona, también es lícito parar. Al final todos, por cómo somos y por meternos aquí al turrón con este tipo de pacientes, vamos a aguantar hasta los 20 minutos, 25 e incluso media hora. También depende mucho de la edad de los pacientes, pero es cierto que si no ha sido presenciada, hay que valorar esto que comentabas tú antes, Blanca, de
que cada minuto que pasa es cerebro muerto. Entonces, hay que tenerlo en mente. Es verdad que es complicado porque son situaciones de mucho estrés, mucha responsabilidad que recae sobre el equipo, pero hay que tenerlo en cuenta. También hay situaciones en las que se empieza a hacer una reanimación y nos llega la información, o bien a través del centro coordinador o de un familiar, de que ese paciente estaba en unas situaciones clínicas previas que no indicaban que se iniciara la reanimación. Claro. Entonces ahí también se puede parar, ¿no? Que eso pues también puede ser un poco común. Y Pues- bueno, otro momento de parar es porque vaya bien. Dios mío, el último, porque ha ido todo bien y el paciente sale y tiene circulación y respiración espontánea, así que estupendo. Muy bien. Ahí dejamos de hacer cosas. Pues yo creo que hemos dado bastante buen repaso, Blanca. Hacemos un poco takeaway messages de estos de a ver si se me queda esto fijo de este programa. Muy bien. Para mí, el punto clave de las paradas para quitar un poco de carga a el drama que es que el paciente ya está muerto. No se ha muerto por una cosa que hayas hecho tú mal, no se ha muerto de manera repentina, que sí se muere de manera repentina, pero que eso ha sido un cúmulo de cosas que han ido ocurriendo en su vida y de variables que son completamente incontrolables que han llevado a que el paciente esté en parada. Es decir, todo lo que se haga sobre un paciente muerto que pueda llevar a mejorar el pronóstico de esa situación está bien hecho. Así que calma, que el paciente ya está muerto. Ya está muerto. Sí, otra clave que yo me quedo es que las compresiones y la desfibrilación son fundamentales y son las claves para que esto pueda funcionar, ¿no? Entonces, ante priorizar otras cosas, masaje y buscar un monitor o DESA que pueda hacer desfibrilación. Que son maniobras que aumentan supervivencia, justo. Luego, otra cosa importante es tratar las causas intraparada, ya sea en parada traumática o en parada actividad eléctrica sin pulso, si tenemos a mano un ecógrafo o un gasómetro, que es crucial tratar las causas de la parada porque si no, no se sale. Otra, que si tenemos problemas con aislar la vía aérea, que los resultados son los mismos si se ventila bien con un Guedel y con el AMBU versus tener la vía aérea aislada y poner el respirador. Así que si tenemos opción de hacerlo, mejor, porque vamos a tener más manos libres, pero que sepamos que, bueno, que los resultados son los mismos, así que se puede ir muy bien perfectamente con el Guedel y el AMBU. Y recordar que en la parada presenciada, en ritmo desfibrilable, hay que dar 3 descargas eléctricas y se empieza poniendo amiodarona sin adrenalina, que eso sería bastante importante de cara a recordar estos pacientes que son frecuentes, que son pacientes cardiópatas generalmente, que chipú se paran y son subsidiarios de una desfibrilación precoz. Y lo último, que en el caso de que el paciente siga con un electro que tenga una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular, a pesar de todas las descargas que llevemos, podemos continuar porque ese paciente es subsidiario de resucitar. A tope. Muy bien, pues estamos. Pues ya está. Madre mía, qué ganas. Se ha quedado el día para pararse, ¿eh? ¿Dónde buscarías información? Vale, bueno, yo buscaría información siempre en la RC. Luego, aquí, sobre todo referencia andaluza en la aplicación de El Chuletario de nuestro compañero Carlos Prados del 061, que es una aplicación estupenda. Ayuda cognitiva genial para cuando se viene el bloqueo mental. Y Gracias. nosotros vamos a dejar por aquí un vídeo que tenemos hecho de algoritmos de parada y alguna infografía para que sea un poquito más visual todo este aprendizaje. Pues con esto y un bizcocho. Hasta el próximo capítulo a las 8. Gracias, Blanqui. Gracias, Adri. Marta.